Buenos días. Bueno, muy buenos Eh, días. realmente un día muy lindo, ¿eh? Y ayer también, un día muy lindo porque hemos festejado otra vez, ¿no? La democracia y me parece más que importante. Bueno, acá en Arroyo Leyes, en principio felicitar al presidente comunal electo, electo, si no me equivoco, por quinta vez, si no me equivoco, con una diferencia muy importante de votos con respecto al candidato por el Frente, por Juntos por el Cambio, una diferencia de 500 votos, y bueno, y más diferencia con respecto al Frente Amplio Progresista, ¿no? Realmente una elección que fuera de Lorins, que ya se perfilaba como ganador en esta elección, la verdad que a mí me sorprendió, pero me sorprendió porque el candidato que ganó la primera minoría es una persona que no es conocida acá en la localidad, o sea, yo me estaba fijando la vez pasada y en el padrón anterior de las elecciones anteriores no figura. Hace muy poco tiempo que está en Arroyo Leyes, por lo cual no ha participado socialmente en instituciones, no ha tenido una actividad participativa. Pero bueno, en Rincón también, en Rincón ganó el PRO, y bueno, sigue manteniendo su lugar la presidenta comunal de Santa Rosa. En Santa Fe también ganó Juntos por el Cambio, que sinceramente también no me explico en Santa Fe, la verdad, ¿por qué? Porque es una provincia que no se puede decir que ande mal, ¿no es cierto? Es una provincia donde la producción se reactivó, las obras públicas se reactivaron. Y bueno, y después a nivel nacional, que era ya también sabido, pero que bueno, achicó mucho la diferencia con el Frente de Todos, con Juntos por el Cambio, la diferencia de las PASO de septiembre. Se achicó muchísimo la diferencia. Y me parece que cabe hacer una reflexión con respecto a esto, ¿no? A estos cambios de color político, porque realmente si uno se pone a pensar cómo puede ser que después de los 4 años de Macri que hemos padecido todos, ¿no? Ganen una elección, eh, si bien es de medio término, pero no deja de ser una elección importante. Y bueno, pensándolo, llegamos también a la conclusión, o yo llego a la conclusión, en principio que todos los países que han pasado una pandemia y que han ido a elecciones, han perdido las elecciones sus gobernantes, los que han manejado la pandemia, ¿no? Es una cuestión lógica y entendible, ya que, bueno, la gente no solamente ha perdido cuestiones materiales, sino que ha perdido afectos en esta pandemia. En todas partes del mundo pasó esto, en Estados Unidos, en Alemania y demás, que han perdido las elecciones aquellos que manejaron la pandemia. Eso por un lado. Y por otro lado, Aldo, particularmente creo que este gobierno nacional tiene un serio problema comunicacional, pero serio problema comunicacional. Eh, Realmente no se entiende cómo puede ser que inversiones tan grandes como la del hidrógeno verde, por ejemplo, no se informara por cadena nacional y vos te enteraras por Pichot, que si bien viene de la mano de él, pero no por el presidente de la nación, salvo que hayas puesto un canal que en ese momento transmitía, que en ese momento decía, pero si no, no te enterás de cómo va avanzando este país post pandemia, de cómo las inversiones vienen a la Argentina, de cuáles son esas nuevas inversiones, qué pasó en el G20,
qué pasó, qué está pasando con el Fondo Monetario, que es un problema que nos tiene que preocupar a todos, porque es la base de lo que va a ser la economía argentina de ahora en más. Yo creo que tenemos un presidente que le tiene terror a la cadena nacional. Yo no sé si será, porque fue una de las tres cosas que le criticaron a la expresidenta, la cadena nacional, el corralito y el impuesto a las ganancias, por eso se hacían grandes paros, que no se anima a comunicar, pero ciertamente me parece que hay cosas que la gente desconoce, ¿no? Entonces, por otro lado, tenés los medios hegemónicos que todo el día te están pasando que todo va mal, que la Argentina va mal, que la gente se quiere ir del país, que la gente se va del país, que esto no crece, que esto va para atrás, cuando en realidad la realidad no es tan así. Por eso digo que hay un problema comunicacional y que yo creo que después de estas elecciones habría que cambiar rumbos, porque ciertamente en el 2019 se le puso mucha confianza al gobierno del Frente de Todos y ganó con el 48% de los votos, porque la gente pensó de que iba a ser totalmente distinto al desastre que estábamos viviendo. No nos olvidemos de eso, estábamos viviendo un desastre de la mano del macrismo. Y lamentablemente no vemos un cambio en lo que sí se podría haber dado pese a la pandemia, en cuestiones que son fundamentales para que este gobierno pueda seguir, que es, por ejemplo, el aumento de jueces de la Corte, que es, por ejemplo, los medios de comunicación. No puede ser que se digan las barbaridades que se dicen, no puede ser que un periodista que se fue juzgado y condenado por dar información falsa, termine pagando una multa de 30.000 pesos cuando un médico por una mala praxis pierde su matrícula. En fin, un montón de situaciones que hicieron que también el gobierno fuera responsable de este resultado, en donde perdió la mayoría en Cámara de Senadores, que no es poco, ¿no? Por lo cual yo espero ciertamente que se revierta esta situación, que se gobierne sin miedo, que se gobierne, porque creo que se está gobernando con un poco de miedo, que se gobierne sin miedo, que se toque a quien se tiene que tocar, que no es justamente al trabajador, y que el ajuste venga por donde tiene que ser, que no es justamente el bolsillo del trabajador. Sí, uno entiende que las elecciones, la democracia es aceptar los resultados, ¿no? Y también entiende que el humor de la gente, la forma de entender la gente, la política tiene que ver con los vaivenes también de los medios de comunicación, pero también de la aceptación social. Hay cuestiones, por ejemplo, que se han montado con el respecto al tema de la inseguridad, las muertes en los últimos días, y bueno, algunos han hecho de ese tema su caballito de batalla, y creo que lo hemos charlado, el tema de la seguridad, la inseguridad, ¿qué significa? Significa que hay desigualdad social, que hay falta de trabajo, que hay cuestiones económicas, y no solamente con mano dura o haciendo queso gruyer, como dijo otro, se va a solucionar el tema de la inseguridad. Creo que la inseguridad es el resultado de fracasos políticos en distintos ámbitos, en el social, el económico, en el cultural, en la contención que tiene que ver con un Estado en situaciones críticas. Bueno, y esto se muestra a veces con el humor de la clase media, porque esto también tenemos que decirlo, la clase media es quien muchas veces hace girar el plato de la balanza para un lado o para otro, de acuerdo a los intereses, ¿no?, que se tienen en cada momento. Creo que, por supuesto que siempre uno está de acuerdo que la crisis la paguen los que tienen, sobre todo los que más tienen, los terratenientes, las grandes corporaciones. Creo que hay también algunas cuestiones que falla tanto en la provincia como a nivel nacional con respecto a los impuestos. Aquí, bueno, las multinacionales, principalmente
Las Ojeras, en los puertos de la provincia de Santa Fe, en los puertos de la provincia de Buenos Aires, con algunas excepciones impositivas, la minería, a cierto resorte de la economía que creo que son los donde se puede obtener recursos, porque esos recursos sirven para la distribución de la riqueza o sirven para que el Estado sostenga a otros sectores que más lo necesitan. Porque sabemos que el Estado, nosotros que entendemos aquello que venimos de una experiencia, por así decirlo, progresista, sabemos que el Estado es el que regula o el que equilibra una sociedad cuando hay grandes injusticias. Cuando se dice que no quieren la presencia del Estado es porque no quiere que haya árbitros y quieren que la ley de la selva, la ley del más poderoso, el que tiene más recursos, sea el que prevalezca sobre los otros. Y bueno, nosotros creemos que el Estado tiene que estar presente con políticas públicas, tiene que estar presente con decisiones que tengan que ver con las grandes mayorías, y en eso creo que se basa lo que tendría que ser una democracia popular, una democracia para todos y no solamente para aquellos que más tienen. Y bueno, de eso también creo que es un análisis que lo podemos compartir o no, podemos charlarlo, pero lo más importante es que tenemos esta posibilidad. En democracia podemos cambiarlo, las alternancias son válidas. Sabemos que en Europa, en España, en otros países, a veces se pasa de la derecha a la izquierda sin entenderse, pero son así. Bueno, estas son así. Hay que respetar, hay que respetar a quien gana y bueno, y trabajar para que se gane aquello que uno entiende que son los que van a defender los intereses de las mayorías. Y creo que de eso se trata. Sí, por supuesto, ¿no? Lógicamente, siempre la voluntad del pueblo es la voluntad que vale y así se manejan las democracias. Ahora, acá hay que entender una realidad, Aldo. El gobierno va a poder intervenir en la medida que tome medidas que le permitan hacerlo. Y una de las medidas que tiene que tomar el gobierno es ampliar la Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente, mientras la justicia siga como está corrupta, eh, vemos realmente cosas que no se pueden creer, sociedades que no se pueden creer entre la justicia y políticos. Mientras la justicia siga como está, lamentablemente el gobierno no va a poder hacer. A ver, este gobierno asumió únicamente con el poder político, porque no tenía el poder económico, no tenía el poder judicial y no tenía el poder mediático. Vos fijate que cuando el gobierno ha querido hacer, mirá el DNU con respecto al aumento de las telecomunicaciones en plena pandemia, salieron corriendo a la Corte a poner un recurso de amparo, la Corte lo aceptó, eh, las empresas aumentaron, podían aumentar hasta un 5%, aumentaron un 20%. Entonces, si vos no tenés lamentablemente la justicia a favor, por más voluntarismo que tengas, va a ser imposible que el gobierno pueda y el Estado pueda intervenir. Eh, Lamentablemente acá en Santa Fe tenemos la prueba, mirá lo que pasó con Vicentín. Cuando quiso intervenir el Estado, que creo que ahí fue el primer error comunicacional que tuvo, con una palabra lamentable, por una palabra lamentable, ya terminaron diciendo de que nos iban a sacar las casas, el fitito y todo lo que anduviese dando vuelta. Pero fíjate lo que pasó con Vicentín. Vicentín fue la gran estafa que terminó con 6 personas juzgadas, con 6 personas en juicio, que realmente se comprobó todo lo que había pasado y más. Y sin embargo, todavía el Banco Nación está viendo cómo va a ser para cobrar lo que Vicentín le debe, porque este juicio de Vicentín se la realiza la banca privada y la banca extranjera, pero la deuda de Banco Nación va a tener que esperar, según lo que leí los otros días, ofrecen pagarlo de acá a 15 años.
Entonces, mientras vos no tengas una reforma judicial como corresponde, cosa de que no puedan ir por cualquier cosa a la corte a pedir que se les tenga en cuenta. Es muy difícil gobernar, Aldo, muy Sí, difícil que el Estado pueda intervenir en ese tipo de bueno, cosas. y para ir cerrando, Claudia, porque también nosotros tenemos que ser, eh, los tiempos a veces en la radio, en los medios, tiene que ver también con los tiempos de atención, ¿no? Yo creo que también esto hace falta respaldo popular, respaldo de una sociedad, de que respalde a un gobierno. Pero aquí siempre se apela a la brecha, a la grieta, a dividirnos, y creo que hay causas nacionales, causas que nos tendrían que unir a un pueblo en respaldar a proyectos políticos que tengan que ver a futuro. Y esto que vos decís, el tema del cambio de la Corte, tiene que tener un respaldo popular, porque mientras no haya respaldo popular, digamos, las decisiones no se pueden tomar, porque esto muchas veces va a producir mucho ruido, va a producir muchas cuestiones que en política sabemos que es lo que puede ocurrir. Entonces, hay que trabajar con causas comunes, tratar de que una sociedad respalde a los gobiernos, respalde a las medidas que se toman, pero aquí, bueno, siempre parece que los que son menos son los que son más, en definitiva, a la hora de estar presentes. Una reflexión solamente. Bueno, para Sí, ir no, cerrando. no, realmente es así. Yo creo que, bueno, que después de esto, yo creo que va a haber un cambio, yo creo que va a haber un cambio de pensamiento. Y me gustaría que haya también un cambio de pensamiento, no solamente de parte del gobierno y de actuar de parte del gobierno, sino también de parte de toda una sociedad, que vamos a ser los que vamos a tener que padecer o no determinadas cuestiones y determinadas situaciones, porque convengamos una realidad, Aldo. Esta vez no podemos decir no lo sabíamos, esta vez no podemos decir no nos lo dijeron, esta vez sabemos cuáles son las políticas que se quieren implementar. Por lo cual yo lo que espero es eso, la unión de la sociedad, la unión de todos los argentinos en un bien común, ¿no? En un bien común y en lo mejor para la población, y en lo mejor para esa población que lamentablemente no está encumbrada, que lamentablemente vive de su trabajo únicamente, y que bueno, que son ellos y somos nosotros los que vamos a estar, si no, más perjudicados con todo esto. Sí, con la dolorosa cifra de más de un 50% de la población de Gran Santa Fe por debajo de la línea de pobreza, y creo que eso es un síntoma muy duro de lo que nos está pasando, sobre todo en distintos lugares del país, y aquí en el Gran Santa Fe es uno de ellos. Claudia, muchas gracias por tu tiempo, y seguiremos encontrándonos el próximo lunes aquí en Resumiendo. Muchas gracias. Gracias a vos, Aldo, cariños a la audiencia. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más de Sabina acá con Resumiendo.